Primer bloque de la mañana. Agradezco, vino un día de lluvia, día horrible, pero él está presente acá, puntual. Doctor Gustavo Gómez, nuestro médico psiquiatra, ¿cómo anda? ¿Qué ¿Cómo tal, anda, Felo? doctor? Bien, Felo, empezando la semana, como usted dice, Empezando la con semana. Cuesta lluvia. arrancar, ¿no? Encima eh, con lluvias como que dan ganas de quedarse un ratito más en la cama. Así es, así Mira, es. ¿cómo está llevando la cuarentena? ¿Sigue Bien, todavía bien, bien. online, virtual? No, no, ya estamos en Ya está presencial, ya con... estamos haciendo en De a presenciales. poquito, ¿no? De Tranqui. a poco, sí, 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 sí. Yo quería hablar hoy con usted porque el presidente anunció dos cuarentenas o dos medidas a nivel nacional. Ujú, Por un lado, el aislamiento para aquellas localidades o provincias donde todavía tienen muchos casos activos. Y por otro lado, el distanciamiento social. ujú. Ese es un punto de los que quiero hablar. El distanciamiento social. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener distancia social? ¿Por qué vamos a pagar una cuenta y nos tenemos que encimar todos? ¿Por qué nos encontramos con un conocido y le queremos dar un abrazo? Y bueno, porque eso es una conducta aprendida que tenemos todos en la cultura, en nuestra forma de ser. Por ahí los alemanes tal vez no sean así, digamos, tal vez, o los japoneses. Pero nosotros tenemos esa conducta aprendida del abrazo, del saludo, del pasar la mano. Y bueno, entonces esas conductas que están en la memoria de las conductas, valga la redundancia, que tenemos habitualmente en el encuentro, se van a seguir querer manifestar. No sé si a usted le pasaba, pero al principio, ¿se acuerda cuando empezó? Que Claro que uno había que iba hacer... y después, sí, sí, después se daba cuenta. se quedaban ahí, A todos nos ha pasado eso. y han pasado cosas, por lo menos a mí me ha pasado que viene una persona y yo como que le grité un poco y no, y bueno, quedó bastante el ambiente así. O sea, se llevó para la risa después, pero bueno, Pero son conductas que podemos cambiar. ¿Y cuánto tiempo nos lleva a cambiar esas conductas? bueno, de hecho las hemos estado cambiando, ¿Usted cree? las hemos estado cambiando, se puede cambiar. Ujú. Y bueno, acá hay que hacer un trabajo mental donde usted todos tendríamos que ir pensando cómo incorporarlas. Yo el ejemplo que le puedo dar, que suelo hacer a veces, es el siguiente. ¿Se acuerda usted cuando usted maneja auto, sabes manejar, Sí, 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 bueno, sé manejar, sí. bueno, maneja. Entonces, cuando empezábamos a manejar, ¿se acuerda que poníamos primera, Sí. pensábamos todos los movimientos? Ahora saco, aflojo, miro. ¿Se acuerda? Bueno, Claro, llega un hoy momento que uno lo tiene ahora incorporado es y ya... automático. Bueno, Claro. si nosotros empezáramos a tener eso que usted me pregunta, esas conductas, bueno, al principio nos va a costar, vamos a pensarla, va a ser totalmente consciente y después de un tiempo va a ser ya automático. Ajá. El otro tema, y tiene que ver con lo que ha sucedido este fin de semana, el hecho de que te digan, no salgas, no vayas en patota, no se junten a tomar mate, y lo hacemos. Bueno, eso tiene que ver en un principio muy interesante porque se acuerda que hablábamos también del miedo al Ujú. principio, tiene que ver con la información, tiene que ver con esto que usted decía, con cómo estamos acá en Corrientes, por lo menos podemos responderlo Exacto. desde acá, yo creo que Hay en el aire como esa cosa de decir, a mí no me va a pasar, o a mí no me va a agarrar. sí, podría ser que haya eso, pero lo que hay es una realidad donde nos ha ido bastante bien en lo que tiene que ver con la cantidad de casos, como usted decía, y entonces eso hace que las personas, que tal vez algunas de ellas estaban muy angustiadas, muy afectadas por esta situación de aislamiento, de cuarentena, y otros por necesidad, son los que hoy están afrontando, digamos, esa situación. Amén también de que hay, en ese sentido, mucha información controversial, porque vio usted que hay gente que hay opiniones de que no tiene que haber tapabocas, otros que tienen que Bien, haber, hay exacto. países que ya salieron, hay países que no salieron, hay países que lo erradicaron, o sea, hay una serie de informaciones que por lo poco que yo pude escuchar, no tienen muy claro cómo sucedió lo que sucedió. ¿Entiende? Es decir, entonces, Aparte hay una mezcla de información también que por ahí sirve para confundir un poco, ¿no? Porque yo veía en los medios, hay localidades donde ya se puede empezar a salir a correr. ujú, Y veía conocidos acá en Corrientes que ya estaban convocando a otros conocidos por las redes sociales para salir juntos a correr. ujú. Es como que uno toma lo que anuncian en otros lugares para el nuestro.
Bueno, eso ocurre siempre, tanto en lo bueno como en lo malo. Es Sí, decir, ¿no? al vivir en una realidad un tanto virtual, nosotros nos angustiamos o tomamos esas conductas como usted dice. ¿Entiende? Entonces, eso es muy importante de tener conciencia y de realizar las conductas apropiadas en este caso. Y otra cosa también que por ahí podría corresponder, se me ocurre a mí, es el hecho de tener una conciencia social. ¿Qué quiere decir eso? De que usted, está bien que no es muy fácil, pero amablemente pueda decirle a alguien, mira, fíjate, no, digo, como comprometernos, digamos, porque si no Exacto. uno dice, bueno, listo, que haga lo que quiera, es su vida, esto es tan loco, qué sé yo, no se dice así cosas como que lo otro. Bueno, por ahí sería bueno que tengamos una conducta, una conciencia social donde tengamos en cuenta estos cuidados que tenemos que realizar todos, sobre todas las cosas en el sentido de que si llegara a fallar, va a comprometer a los demás. Es decir, usted Exacto. se va a enfermar y me va a enfermar a mí. Es decir, Exacto. ahí habría un derecho, es decir, que a veces nos ha ocurrido en las situaciones de tratamiento, nosotros que hacemos patologías que tienen que ver con las adicciones, eh, vemos que el paciente algunas veces esgrime como diciendo, bueno, pues yo lo hago por mí, el que se perjudica soy yo, esta es mi vida, yo hago lo que quiero. Pero hoy por hoy, ese tipo de conductas, cuando él fuera a transgredirla y fuera a juntarse o a consumir, eso haría que contagie a toda su familia. Exacto, es complicado eso. Y también tenemos el otro aspecto, ¿no? La gran cantidad de gente que por suerte es mucha, que cumplió con todo lo que se les fue pidiendo, que cumplió con el aislamiento, que llevó a rajatabla esta cuarentena, y están ahí entre las ganas de salir y el miedo al contagio. Esa Sí. es una situación complicada. Sí, es una situación complicada, pero ahí en ese sentido lo que tenemos que hacer es lo que venimos diciendo siempre, refugiarnos en las medidas protectoras. Nosotros tenemos medidas protectoras, como usted la dijo, el aislamiento, el tapaboca, el lavado de mano, el no contacto, el estornudar con el pliegue del codo. Es decir, la persona que quiere salir como así como usted lo dice, lo que tiene que hacer es tomar los recaudos necesarios y hacerlo en caso que sea necesario o que pueda hacerlo. Ajá. ¿Trae algún tipo de consecuencias esto? Sí, eso es muy importante, quería decirlo. Tenemos varias consecuencias. No sé si ya lo dijimos en este lugar, pero tenemos un problema de salud pública muy, muy importante. Ya lo están diciendo los medios, que tiene que ver con el estado de salud de la población. Exacto. Hay no sé cuántas cirugías pospuestas, seguramente también hay muchos controles pospuestos y ciertas situaciones, enfermedades que le han aparecido a las personas y que no han consultado. Bueno, todo eso tiene una consecuencia muy, muy importante en la salud en general, o en el deterioro de la salud, o en la aparición de las enfermedades, como quiera decirse. Entonces, eso es por un lado, eso es una cosa que ya está, ya se hizo, o ya no se hizo, y ya estamos en un proceso, cada uno sabrá en cuál, digamos. Exacto. Pero después tenemos el impacto emocional, que sí, es como que usted o que hayamos tenido un episodio que podríamos llamarlo traumático. Bueno, después si vamos a tener una consecuencia depende de un montón de factores. Pero lo Exacto. más probable es que una gran mayoría de la población resulte afectada. Máxime cuando no solamente tenemos todas estas conductas y estos episodios que hemos estado hablando con usted, sino el antes y el después de la vida de mucha gente. Porque Exacto. antes estaba en una manera y ahora va a estar de otra, sobre todo en lo económico. Sí. ¿Entiende? Entonces, acá tenemos el impacto de la pandemia, las restricciones que hablábamos recién y las consecuencias económicas que va a tener y el cambio en la vida, porque hay personas que entraron a la pandemia de un estatus y van a Exacto. salir con otro estatus. Todo eso sin duda va a afectar a la persona en su estado emocional. Ahora, puede no irle tan mal, es decir, puede aparecer capacidades resilientes que la persona, como dice la definición, no solo que lo supere, sino que lo mejore. Y las otras pueden ser que sí, que tengamos consecuencias. Creemos que los trastornos de ansiedad, la depresión, los consumos problemáticos y los suicidios serían las consecuencias que tendríamos con más frecuencia. ¿El estrés provocó estrés esta cuarentena? Sí, provocó dos tipos de estrés. En realidad el estrés bueno, que es el hecho, el primer estrés,
que es donde todos tenemos que estar alerta y tenemos que realizar el proceso de adaptación, el proceso general de adaptación, la reacción general de adaptación, que es el estrés normal. Y después, ahora pasa esto otro, digamos, el estrés más crónico, digamos, más permanente, con estas consecuencias que acabamos de decir. Es decir, al principio estábamos todos alarmados, estábamos todos con miedo, estábamos refugiados y ahora estamos teniendo la consecuencia de eso. Por un lado, buena, porque nos salvamos, por decirlo de alguna manera, pero por el otro lado, las consecuencias. Ahí podemos analizar como que viene una tormenta, como que viene un huracán, estamos todos guardados, cuando terminó el huracán quedaron todas las pérdidas, digamos, materiales o humanas que hayan habido. Así que este estrés es lo que vamos a estar testeando, digamos, o teniendo nosotros en estos próximos meses. ¿Cómo va a ser el regreso, que mucha gente todavía no lo ha hecho, el regreso al trabajo, después de tanto tiempo de inactividad, el regreso de los chicos a la escuela, tanto tiempo sin clases, si bien están todos haciendo sus tareas en casa, no es lo mismo que ese regreso a encontrarse con sus compañeros, con su maestra, ¿cree que va a generar esto también algún tipo de...? Va a generar, fíjese qué buena su pregunta, porque ahí va a pasar esto. Algunas personas van a tener mucho cuidado, van a cumplir las normas y otras no. Entonces, cuando estábamos adentro, hacíamos una regla interna y la cumplíamos, depende de cada familia, ¿no? Pero usted va a interactuar, ellos van a interactuar con su compañero, como usted decía, y va a interactuar. Entonces va a venir la mamá y le va a decir, mirá, fulanito, esto va a ser una regla y el otro no va a ser tanto y eso va a generar estrés en todo. En el niño va a generar conflicto, en los compañeros, es decir, va a pasar esto, che, escúchame, tener cuidado. Y ahí se va a armar un conflicto que también va a ser importante verlo. Pero más que nada, en los niños yo creo que sí, las maestras teniendo que tener cuidado, teniendo que dar unas indicaciones. Es decir, una nueva forma de vida que nos va a costar un poco el aprendizaje, como yo le decía, para manejar. Bien. ¿Cuál cree que va a ser el mayor problema cuando termine todo esto? Y el mayor problema es el nuevo orden, la nueva normalidad, como acabamos de decir, Ajá. y la redefinición de esta gente que entró a la cuarentena de una manera, con un trabajo, con un estatus, con una situación, y sale totalmente con otra Claro, situación. son tanto tiempo de inactividad genera muchos problemas económicos y hay que Eh, volver después. Es todo un tema. Por eso le digo, fíjese que el gran problema hoy o siempre fue, pero hoy más que nada, es la disputa entre los economistas y los infectólogos. Así que ha generado tanta polémica, ¿no es cierto? Bien. Así que bueno, vamos a ver, eso sería bueno que seguramente en 1 o 2 meses, 3 tal vez, vamos a tener ya estadísticas bien claras de la repercusión de lo que usted me pregunta. Seguro. Volviendo al tema inicial, ¿no? Cuando hablábamos hoy de eso de que nos cuesta, nos dicen usar barbijo, no lo queremos usar. Nos dicen mantener distancia social, no la queremos mantener. Hace poco hablaba aquí con Darío, nuestro camarógrafo, los argentinos que no respetamos el cruce peatonal y un montón de cosas del tránsito que las sabemos, que las tenemos incorporadas, pero no las respetamos. Y cruzamos nada más que un poquito a otro país. Pongo el ejemplo, cruzamos a Uruguayana, que es lo más cercano. Y allá sí respetamos todo. ¿Por qué? Bueno, insisto, ese ejemplo yo siempre lo pongo también, eso forma parte de la cultura, es decir, que existen muchos factores que hacen que la gente se comporte de esa manera. Ajá. ¿Y acá en esto no pasa también por una cuestión cultural? Bueno, en este caso, fíjese que no tan cultural, sino que tiene que ver acá la enfermedad, el compromiso. Es un fenómeno muy interesante que por ahí me gustaría tratar en cuanto a lo que esto da lugar a los choques, cambio un poco de tema, pero da lugar a los Sí. choques de pandemia. Es decir, esta pandemia tiene un marketing espectacular, se apoderó del mundo, y esto que estamos planteando acá, de las conductas, se apoderó del mundo en un mes, no sé cuánto tiempo. En cambio, hay otras pandemias como la diabetes, el SIDA, el cáncer, el hambre, etcétera, etcétera, que no le hacemos tantos casos en los cuidados contra. Bueno, ¿Entiende? el SIDA cuando apareció yo me acuerdo que había todo un trastorno mundial.
Y hoy en día ya es... Hoy en día, bueno, sí, está bien, pero bueno, pero digo como efecto, o sea, el efecto que produce el SIDA hoy por hoy, que ha mejorado muchísimo, no es el mismo que producía antes. Claro, puede llegar a pasar lo mismo con este coronavirus. Puede llegar a pasar lo mismo, pero lo que yo digo es que esto produjo un cambio, un fenómeno de acatamiento que, bueno, que no sabría explicarlo porque yo creo que tiene que ver ahí el hecho de la información, el hecho de las muertes que se fueron publicando rápidamente, que se siguen publicando, que se siguen contando. Y respondiendo a su pregunta, yo creo que acá necesitaríamos un cambio cultural que donde apostemos desde, en este caso, desde el gobierno, como viene pasando ahora, y demás entidades y también los científicos, para que nos vayamos informando al respecto de las consecuencias y podamos hacer eso que usted dice, ¿no? De hacer lo que tenemos que hacer. Es un cambio cultural. Seguro que sí. Qué lindo tenerte acá, Gustavo. Bueno. ¿Dónde te encuentra la gente para consultas de tipo profesional? Pellegrini 1728 3794 3469 71. Dispositivo El Camino en Facebook y en Instagram. Ah, bien, estamos bien ahí en las redes. Estamos bien. Un placer tenerte.